Muy bien. Pues bienvenidos una vez más aquí a estas enseñanzas que estamos teniendo de iniciando y supervisando una iglesia sin métodos tradicionales. Estamos en el tema de cómo ministrar a las personas que tienen problemas de ansiedad, ¿no? Depresión, que es algo que está como que creciendo mucho en estos tiempos. Y muchas veces aprendimos la semana pasada que muchas veces no lo entendemos y como no lo entendemos, no sabemos cómo ayudar y en lugar de darles palabras que pensamos nosotros que van a ser de ayuda, sucede que pues no les están ayudando y al contrario, ¿no? Entonces tenemos que entenderlo y con experiencia que tiene mi mamá y otras experiencias que podemos nosotros encontrar, que tenemos todos los que estamos aquí, que podemos aportar algo también para fortalecer esta enseñanza. Y también pues que se conecten personas o invitar personas, les había dicho, que estén pasando por estos problemas o que estén en medio de este problema, para que mientras ellos están aprendiendo y escuchando, puedan identificarse y puedan también ser ministrados mientras están aprendiendo, y confiamos en Dios que puede hasta librarlos y sanarlos, ¿sí? Entonces, pues les dejo a mi mamá, aquí vamos a continuar con ella y seguiremos aprendiendo. Adelante, mamá. Gracias por estar. Sí, gracias a Dios también por ustedes estar listos, ¿verdad? Para seguir aprendiendo y ahora sí que el Señor sea quien hable, que es lo que estamos pidiendo. Voy a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos poniendo, Señor, en tus preciosas manos esta palabra, Señor, este pequeño estudio, Padre, sobre la necesidad de la consejería, las personas que están padeciendo depresión, Señor, angustia, Padre, ataques de pánico y todo ese tipo de cosas, Señor, que está sucediendo cada día más y más. Habla tú, Señor. Queremos que tú nos enseñes. Gracias, sabiduría, Padre. Gracias por este anhelo de aprender y estar dispuestos, Señor, a ser enseñados. Y es todos, Padre. Yo también con sus testimonios y sus preguntas también voy siendo más enseñada y capacitada por ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La semana pasada estuvimos hablando pues de una introducción de algo para trabajar como terapeutas, como consejeros para ese tipo de personas, ¿verdad? Todo esas necesidades que hay en la vida de las personas. Entonces, estábamos hablando de algunos detalles que tiene que ser el consejero, el terapeuta, y quedamos en una última parte que es la que quiero ahora retomar para que sigamos adelante de eso. Lo último que habíamos hablado es la importancia que las personas que están aconsejando, que están ministrando a personas depresivas y con todo esto, ¿verdad? Puedan también tomar descanso, porque es muy pesado, muy estresante el trabajar con tipo de personas así, ¿verdad? Entonces, hablábamos que también nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos tuvieron que descansar por todo lo que ellos tenían que trabajar. Muy bien, y la parte que nosotros quedamos, que falta para hablar el día de hoy, se llaman los peligros para los terapeutas. ¿Qué peligros nosotros podemos encontrarnos cuando estamos trabajando, ¿verdad? Como consejeros, como terapeutas para estas personas? Y una de las cosas es el exceso de confianza en la información proporcionada. Aquí en esta parte está hablando que hay veces escuchamos una sola parte, y entonces nosotros formamos, ¿verdad? Todo lo que queremos hablar por la única que escuchamos. Hay veces son problemas matrimoniales, hay veces son problemas de padres a hijos, hay veces son problemas que necesitan escucharse las dos partes. Las tres partes nunca debemos nosotros, ¿verdad?, de tener ese exceso de confianza y decir, es que ya me lo dijo y así es que yo le creo a él o yo le creo a ella. Y hay veces no queremos escuchar lo que se está viviendo, lo que se está pasando,
Y puede ser aún en esto, en cualquier situación que nosotros tengamos que aconsejar, nosotros, ¿verdad? Debemos de escuchar siempre, de escuchar las partes. Hay padres que nos van a decir, bueno, mi hija está pasando, mi hijo está pasando por una depresión, por algún problema, ¿verdad? De ansiedad o cualquier cosa de estos, y nos cuentan cómo están y los ven de una manera, y cuando hablamos con el hijo es otra cosa diferente completamente. Una ocasión decir que estaba dando terapia a unos hermanos, pero ya estaban estudiando. Uno estaba creo que en la universidad y el otro en la prepa, algo así, hermana y hermano, y los papás pues me dijeron que sus hijos hacían esto y que su hija, que no sé qué, que no sé cuándo y que por acá, que por allá. Cuando yo llego a conocer a los muchachos y ellos empiezan a platicarme sus problemas, me di cuenta que los que necesitaban terapia eran los papás. A veces sí, no sabemos cómo ayudar a nuestros jóvenes adolescentes, ¿no es cierto? Y hay veces cuando dices, a ver cómo pasó esto, entonces, por eso no podemos. ¿Sí queda claro esta parte? Muy bien. El otro de los peligros que hay, como les dijo Armando, si en algún, claro, de ser cuando termine el párrafo, una parte de esto pueden hablar, pero si en algún momento que se está hablando, ustedes quieren hacer una pregunta y alguna cosa también lo pueden hacer, ¿verdad? Para que no quede al aire y no se sepa qué es lo que se está enseñando. Otro peligro que tenemos es adelantando a sacar conclusiones. No podemos sacar conclusiones si no hemos escuchado completamente bien lo que es. Dice acá, el terapeuta debe escuchar atentamente y evitar sacar conclusiones prematuras acerca del problema y sus posibles soluciones. Por querer tratar de encontrar respuesta demasiado pronto puede perder mucho tiempo de energía mental debido a que el asunto que es aconsejado, dice aconsejado, menciono, originalmente puede ser el problema más urgente. A veces la persona está contando algún problema que tiene. Nosotros no nos adelantemos porque cuando ellos llegan, por ejemplo, y a ver qué tal, cómo estás, ¿verdad? Ya sea que lo hayan recomendado o hayan querido venir o un padre los trajo, lo que sea. A ver, cuéntame cuál es tu problema, cómo estás. Y se quedan callados por lo regular y dicen, no sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar. Son tantas cosas que quisiera decirle que no sé por dónde empezar. Y entonces, por ejemplo, en el caso, le digo, como quieras, lo primero que te salga. Y ahí vamos a seguir hablando y nos vas a decir. Y entonces empiezan a platicar. Y hay veces, ¿verdad? Tomamos en cuenta algo más fuerte y en realidad, por lo regular, se proyectan desde la primera. De todos modos, tenemos que escuchar todo lo que ellos nos digan. No nos adelantemos si nos cuentan algo y de repente querramos resolver esa primera parte y decir, no, pues debes de hacer eso. Y todavía nos está contando. Si dice, no sé por dónde empezar, es porque hay mucha cosa que tiene con tanto problemas dentro de la persona que no sabe en realidad. Entonces nosotros es dejarlos hablar, ¿verdad? Y pues ahora sí que pedirle a Dios que nos vaya dando la sabiduría de qué es ese punto que ellos están necesitando para consejería. No podemos meternos en todos. Los problemas se van a venir y se desahogan. O simplemente no pueden a veces ni hablar mucho y dicen alguna cosa, entonces mejor, ¿verdad? Depende cómo esté la persona. Nosotros tenemos que estar muy atentos, muy alertos. Entonces, ¿verdad? No adelantarnos a sacar conclusiones antes de que los dejemos hablar lo que nos están diciendo. Queda claro, ¿verdad? Muy bien. Perdón, se apagó tu micrófono. Préndelo, please. Perdón. Ahí está, ya. Ah, bueno. Dice, el otro punto de los peligros que enfrentamos los consejeros, los terapeutas, es poner demasiado énfasis en confrontación. Estamos acostumbrados, hay veces, que siempre tenemos que confrontar a la persona inmediatamente. Si nos está contando algo, inmediatamente nosotros ya estamos pensando cómo decirles
para que cambien su actitud o cosas que tienen que hacer, ¿verdad? Y a veces caemos en eso y en ese momento la persona no quiere escuchar eso, no es el momento para hablar sobre de eso porque tiene otras situaciones más importantes. Sí, tal vez hizo algo, tal vez algo muy fuerte, algo que te dice, pues estaba yo pues deprimida, estaba yo triste y todo, y pues vi a una amiga, por un decir, ¿verdad? Vi a una amiga, le platiqué, y entonces en ese momento, mientras ella me contaba, nos abrazamos, empezamos a acariciarnos, algo lésbico, y entonces inmediatamente decimos, ya la cara ponemos, ya en ese momento ya estamos, ya decir, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo se le ocurre, no? Hacer esto, o algo. No, ahí nosotros tenemos que esperar, porque tal vez entonces nunca se había dado ese problema en el cual hay un espíritu que está manipulando y entonces hay que ayudarlos. ¿Qué manera necesitan de ayudar a las personas? En esta parte de poner demasiado énfasis en la confrontación, en hacer que la persona ya de una vez queremos que salga del problema, queremos que eso antes que nos platique otro, hay veces no sabemos, sino hasta que nos cuenten todo. Si en la primera no dio, ora nada más por esta persona, dile, por ejemplo, puede decir nada más, ¿verdad? Y tú crees que, y si vino y te lo habló y tuvo esa confianza de decirte algo así o cualquier cosa que haya pasado o robó algo o hizo alguna cosa que necesita confrontación, si tuvo esa confianza es porque quiere salir de eso, si no lo oculta, ¿no es verdad? Entonces, estemos pendientes en todo este tipo de cosas que podemos encontrarnos en ese tiempo de consejería de las personas. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Sí, hay momentos que ya terminan de hablar y necesitan de una confrontación, necesitan de algo que se les diga. Y voy a estar mencionando algunos puntos con la palabra de Dios. Pueden ustedes ir anotando. Yo voy a leerlo, lo tengo aquí, ¿verdad? Y, por ejemplo, dice que sí, es importante en algunos momentos la connotación, no es que definitivamente se quite, si vemos que ese es el problema, pues ahí nos vamos a ir primero, ¿verdad? Pero Dios es el que nos va a dar sabiduría. En Romanos 15:14, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Estás llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, ¿verdad? Tenemos que saber cómo llegarlo, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Hay veces sí, vamos a prepararnos y orar al Señor cómo va a ser esa amonestación, cuál necesidad hay, porque está la persona en problemas de esto, y sí, hay esta necesidad y hay que hacerlo. No también no vamos a ignorar cosas por no hacer enojar. No, vamos a confrontar, vamos a hablar, pero siempre, siempre con la ayuda de Dios, siempre, siempre que Dios nos dé la sabiduría para saber qué decir en ese momento, ¿verdad? Pero una de las cosas también es importante enseñar. Tal vez lo que la persona está necesitando cuando entró y hizo alguna cosa que no sea, en lugar de contarle qué pasó, por qué viene esto, qué situación la llevó o los llevó o lo que sea a esta situación. Entonces, más que algo así, hay veces necesita la persona o el caso que se está hablando de una enseñanza, de que la persona necesita ser enseñado, tal vez, pues depende de quién estés aconsejando. Hay gente que no es creyente, hay gente que es creyente, hay gente que apenas si saben y creen que a veces hasta lo que han hecho o lo que pusieron para ellos es normal. Y es donde nosotros tenemos que estar, pero de veras, no, es algo de veras muy, 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 muy presente en nuestra vida. Solo Dios, solo su Espíritu Santo puede ayudarnos para muchas de esas cosas. Y como digo, hay veces necesitan una enseñanza. Y esto se encuentra en Colosenses 3, capítulo 16. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Nosotros tenemos que estar bien llenos del Señor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, dice, en toda sabiduría.
Es muy claro este pasaje, ¿no es verdad? No nada más nos desesperemos, digamos, ay, voy a decirle que no, que la regó, que no sé qué, y que por acá, y más nos vamos a tocar la llaga, y hay veces se necesita para sacar la pus, no directo a la llaga, sino a los alrededores de la llaga. ¿Queda claro? A los alrededores de la llaga. Porque si vamos directo a la llaga, vamos a lastimar y hay veces ni siquiera está ahí en la puerta de la pus, está preparándose, entonces hay que empujar para que salga, para que deje de doler. Entonces, hay veces se necesita enseñanza. Otras veces, cuando se está hablando con alguien y todo, y vemos que no hay una respuesta clara de Dios, estamos diciendo, Señor, ¿por qué no siento hablar ahorita? ¿Por qué me está pasando esto? No te sientes frustrado si en ese momento no hay una respuesta que tú tienes que dar, ¿verdad? Tal vez sea un momento de orar, de oración. Y esta persona necesita esa oración. Y hay veces después de esa oración, vuelvo a decir, depende de lo que se está moviendo, de lo que se está hablando, ¿verdad? Hay veces estamos platicando, nos están contando y uno siente, y uno de Dios le dice, ora, ahorita este momento esta persona a veces ni puede hablar porque está llorando, está diciendo, está muy angustiado y no deja de llorar, habla y las lágrimas le brotan, a caudales. Eso me ha pasado mucho. Yo siempre les digo, llora. A veces quieren reprimir ese llanto y les digo, llora. A eso estás aquí. Tal vez ahí con sus padres, ahí en su casa, el esposo, con la gente, en el trabajo, el problema que haya tenido, esta persona no ha podido desahogarse y lo que necesita es esas palabras, lo que necesita es una oración y después casi te dicen gracias. Y no hubo alguna otra cosa más, pasa después a la siguiente cita, ¿verdad? Depende también cómo estemos. Y esta de oración lo vamos a ver en Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16 dice, orad unos por otros. Dice, para que seáis sanados. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué hay en esa alma? ¿Qué hay en ese corazón? ¿Qué pasa? ¿Está pasando? Necesita esa oración. Otra de las cosas en esta parte es alentar. Tenemos que estar de veras muy, muy dispuestos a trabajar y ver que lo que la persona necesita es aliento, es levantarlo, es alentar. Dice en Primera de Tesalonicenses 4:18, Primera de Tesalonicenses 4:18 dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, ¿sí? Entonces, las palabras que Dios dé, las palabras que tengas que decir, van a levantar en ese momento que vayas sacando de la crisis, que lo hizo venir, que lo hizo buscarte, que lo hizo estar. ¿Qué necesitan? No nos desesperemos, no nos desesperemos en la fuerza, dejar una consejería así de, es que no le pude decir, es que no dije nada, y cómo se llama, y creas que solo hice una oración, o solo le di una palmada, o solo la alenté, o solo esto, y no pasó nada. No, esto no te imaginas cuando es el Señor, el Espíritu Santo quien te guía, cuánta bendición hace, cuánta bendición hace. Entonces, Dios tiene sus maneras de liberar y de traer esa paz si nosotros estamos conectados al dador de la vida, el que conoce el problema, el que conoce la vida de la persona. Nosotros somos, ¿verdad? Sus secretarios, somos los que les vamos a decir las cosas que están necesitando. Entonces tenemos que estar muy atentos. Dice también que debemos de preocuparnos los unos a los otros. En lugar de juzgar, de señalar, ¿verdad? Mejor vamos a preocuparnos. Hay veces en los momentos de aconsejar se nos olvida que nosotros también cometimos y cometemos errores y cosas. Se nos olvida. Entonces, ¿qué pasa? Que achacamos y hablamos y decimos como si nosotros jamás, porque estamos acostumbrados, siempre recibimos exhortación, regaño de nuestros padres, de los pastores, de la gente que está en eminencia, más que nosotros queremos, estamos en todo esto. Entonces, esto es importante que nosotros nos preocupemos los unos por los otros. Esto está en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 25. 12:25 de Primera de Corintios dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo,
para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. La persona en ese momento necesita sentir que tú estás preocupado, que tú estás también, te unes en su dolor o lo que esa persona esté pasando en ese momento. Entonces, esto es muy importante, el que nosotros también podamos animarlos porque hay gente que tiene una pérdida, la muerte de algún ser querido, un divorcio, alguna cosa, y pues están deshechos por aquello, y tú sabes que ya esta persona no vuelve, o sea, ¿qué dices? Está difícil lo que está orando, o que si ya murió, decir no va a resucitar. ¿Qué es lo que yo tengo que hablar? ¿Qué es lo que le tengo que decir a esta persona? Él está diciendo, Dios, ¿por qué lo hiciste? Si tú me prometiste. Y hay veces eso quiero decir es ahorita algo muy importante, es que nosotros, ¿verdad? Hay veces declaramos sanidad a alguien que no, pues que Dios no nos ha dicho qué es lo que va a pasar, sí queda claro. Entonces le decimos, no, mira, tu papá se va a levantar. Eso le pasó a un hermano de la congregación. Dice, tu papá se va a levantar, y varias gente le dijeron, y él va a ser sano, y va a hacer esto y lo otro, y el Señor se muere en realidad. Este hermano cae en una depresión como no se imagina. Y él decía, ¿por qué? Porque si Dios me prometió, si Dios dijo esto, imagínense sacar a alguien de una depresión de ese tamaño, de decir, ¿qué pasó? ¿Quién se tuvo la culpa? Que dijimos que lo primero que hacemos es culparnos a nosotros mismos. Entonces, tenemos nosotros que animarnos, ¿verdad? En lugar de las confrontaciones o ese tipo de cosas. Primera Tesalonicenses 5:11, esa no le dije, ¿verdad? Todavía. Primera Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animados los unos a los otros y edificados los unos a los otros, así como lo hacéis. Tenemos que animarnos, tenemos que edificarnos, tenemos que decirle, ¿sabes qué? Vamos, no sé, pues esos momentos, después vamos a, cuando pasemos, que va a venir en el área de qué hacer en esos momentos, ¿verdad? Muy probable que venga, sea la próxima semana. Ahorita estamos viendo algunas cosas muy importantes. Y recibir unos a otros. Romanos 15:7. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Una de las cosas que la gente necesita, la gente que está deprimida por rechazo, por el espíritu de rechazo, siente que tú casi le dices, ¿a qué horas terminas? Ya te estás tardando, o cosas así. Depende de lo que te hablen. Nosotros tenemos que hacerlos sentir que los recibimos, que los amamos, que los aceptamos. Tenemos nosotros dejar de ser Elba, dejar de ser Ricardo, dejar de ser Gina, dejar de ser Amanda, dejar de ser quien deje de ser, y yo voy a ser Cristo. Yo voy a ser el Señor, porque Él es el que a través de mi vida va a hablar a la persona para decirle, ¿verdad? Te amo, te recibo, acércate en ese amor, claro, fraternal, en ese amor de Cristo. Entonces la persona se siente bien, porque sabes que hay alguien que está atento a tu necesidad. Y dice, por último de esta parte, ayudar amorosamente al aconsejado a sobrellevar su carga. Si hay una carga pesada que tiene que llevar, algo que tiene muy fuerte que hacer y que no la ha sabido llevar, y por eso ha sido carga para su vida, vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo, y sabemos que cuando se le enseña a través de cómo Jesucristo dice que llevemos nuestras cargas a Él y muchas cosas de esas, nosotros vamos a hacerlo. Pero somos los primeros, hay veces. Sobre algo los dice en Gálatas 6:2. Gálatas 6:2, se llevar los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. No nos involucremos, otro de los puntos importantes es no nos involucremos demasiado también. Esto es muy importante, es muy importante. Siempre vamos a marcar una hasta aquí, ¿verdad? Sí, vamos a hablarles, Dios nos va a dar esas palabras de amor y todo, pero no carguemos con lo que ellos, porque entonces imagínate el oír de consejería de tantas personas y estar tú cargando de todos ellos, vas a quedar peor de deprimido y más cosas que la misma persona que está. Entonces, es muy importante que
que no tampoco la persona ya se sintió bien contigo, lo aconsejaste, hablaste, le diste la terapia necesaria, se fue contento y al rato te vuelve a hablar y luego te dice, ¿me puede atender ahorita? O al rato te dice, mañana puedo ir otra vez. Tuve una persona así, Dios mío, que le dije primero, espérate, me gustaría que platiques con Mónica, está mi hija Mónica, le digo, y para que oiga otra cosa, oiga otra persona y no se venga tanto porque, ay, me gusta lo que me dice y me hace sentir bien y me hace sentir en paz, pero no podemos tenerla todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, no. Y con mucho cuidado. Y me decía luego Mónica, de estar allá, me dice, sí, se estuvo conmigo, dice, pero ya quería el otro día, llegó y eso, bueno, vamos a manejar esto. Entonces, sí todavía estaba pasando por un problema muy difícil, orábamos mucho por ella, pero gracias a Dios, hablando y manejando la situación, se ha controlado bastante esto con la ayuda de Dios. Son cosas que nosotros tenemos que aprender. Y por último, intimidad con el sexo opuesto. Bueno, esta es una de las cosas. Es importante que nosotros, hermanos, recordemos, no soy yo. No soy yo quien voy a aconsejar. Sepamos que quien está es la palabra de Dios, es nuestro Señor Jesucristo mismo. Entonces nosotros vamos a tratar a la persona. Hay veces en la consejería te llega un varón, te llega una mujer, pero creo que si estamos bien cimentados en el Señor y decir, Padre, yo soy Cristo, ¿verdad? Y ahorita soy el Señor y voy a hablar y su palabra que voy a decir. Y tenemos que tener una firmeza. Si yo sé que soy muy débil en esta área, ni siquiera me meto de consejero, porque no estamos bien. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Y también las fallas de la confiabilidad, que sería lo último. Si alguien nos cuenta algo, si alguien eso, no estemos diciéndole a nadie, porque puede salirse, dice la palabra de Dios, que nos cuidemos de los pájaros, que donde quiera hay, y no hablemos porque se puede esparcir. Entonces, imagínate cómo quedaríamos. Muy bien, hasta aquí es esta parte. ¿Apuntaron algo? ¿Dijeron algo? No sé. Platíquenos, díganos. ¿Qué preguntas o alguna cosa que no quedó clara? Leti levantó la mano. Ajá, Leti, adelante. Ay, hola, buenas noches. Pues, sí, buenas noches. Armando, no sé si pudiera yo comentarles de esta visión que alguna vez comenté en el grupo, la primera visión que tuve de cuando llegué a Cristo y estaba toda herida. No sé si lo creas oportuno. ¿Sí? No recuerdo, pero adelante, sí, adelante. Bueno, es que, ay, si yo hablara de todo el testimonio del cual Jesucristo me rescató, yo creo que no termino de hablar, ¿no? Pero cuando me dicen finalmente que el cáncer pues ya se había ido, que yo ya estaba limpia, no entendía muchas cosas, yo no, o sea, no entendía nada, yo todavía estaba muy perdida, pero lo único que sí hice fue ir y orar, ¿no? Y dar gracias. Entonces me acuerdo que en ese cuarto tuve esta visión y se las quiero compartir porque de alguna manera da la luz de cómo están las personas en crisis, ¿no? Yo era una persona en esta visión, era como una pordiosera, una mendiga, asquerosa, sucia, con ropas horribles, con rajadas por todo el cuerpo, llenas de pus, supuraban, apestaba yo y nadie se me quería acercar. Nadie quería pasar por la calle donde yo estaba. Se cruzaban, no me daban la vuelta porque o era repugnante demasiado mi olor para ellos o les daba miedo. Entonces yo estaba en esta visión herida, ¿no? O sea, era una cosa espantosa y lloraba, pero aparte, ¿no? Con todo este rollo pues, del rechazo. Entonces, me acuerdo que en esta visión yo veo venir a Jesucristo y se me acerca y me empieza a abrazar. Pone mi cabeza sobre de su pecho y con su mano amorosa me empieza a acariciar el cabello y a enjugar las lágrimas.
Y yo en esta visión seguía llorando y como un niño chiquillo cuando hace berrinche, ¿no? Que grita y patalea y golpea ¿no? Así estaba yo y yo seguía llorando y llorando y llorando y golpeaba el pecho de él, así, suéltame, quítate, no quiero nada, ¿no? Y yo seguía llorando y él seguía con amor y con paciencia, él nunca se movió de ahí, nunca dejó de amarme, ¿no? Nunca dejó de acariciarme, nunca me dijo nada tampoco, solamente me abrazó y siguió acariciando mi cabello y secando mis lágrimas. Cuando finalmente me calmo en esta visión, abro los ojos y veo que mi cuerpo ya no tenía heridas, ya no lloraba mi alma. Entonces, se los quería yo compartir porque cuando llegan estas personas en este momento de crisis, están así. Así es. No Así necesitan administración, no necesitan consejos. Sí, por supuesto que ya luego le limpian las heridas. O sea, no necesitas nada más que amor. Así es. Y un amor de verdad, no un amor fingido, porque aparte se siente, ¿sabes? O sea, lo podemos sentir cuando estás con una persona y esta persona quiere aparentar que te aman, pero por dentro nada más está así como que, ay, a ver a qué hora se va este loco y me deja en paz. O sea, se siente, ¿no? Entonces, pues es peor. Y sí, se los quiero compartir porque es eso, amemos, o sea, amemos. Ya habrá tiempo para sanar, para ministrar, para jalar orejas. Ya habrá tiempos para decir, levántate, mira por aquí, por allá. Pero también me viene mucho este versículo, no sé cuál es, cuando dice que el enfermo es el que necesita a Jesús, que Él vino por los enfermos, no por los sanos, por los pecadores, no por los santos, ¿no? Entonces, pues al fin y al cabo entendamos que somos el hospital de las almas. Muchas personas llegan, como fue mi caso, ¿no? Sin tener entendimiento de quién era Dios, ni quién era Jesucristo, ni nada. O sea, y en ese momento ponerse a querer hablar con la palabra, no, o sea, tú nada más piensas, nada más me quiere lavar la cabeza para que yo me vuelva a su secta y yo al rato le esté diezmando, es lo único que estás pensando. O sea, cuando te vienen con eso, dices, no, este cuate no me ama, nomás quiere ver qué provecho me saca. Entonces, entendamos que también hay que ver con qué tipo de personas se está hablando. Si es un hermano cristiano, o sea, bueno, pues es diferente que una persona que no es creyente. O a lo mejor pudiera parecer que es una persona cristiana, pero realmente ha tenido este encuentro personal con Jesucristo. O sea, realmente lo ha tenido. Entonces, más que nada es eso, representar el amor de Cristo en estos momentos de crisis y mucho la guianza del Espíritu Santo. Y sí también considero importante que no se deje la chamba a una sola persona, porque al fin y al cabo es importante, somos muleta, pero no queremos ocupar el lugar de Cristo, ¿no? Entonces, si le enseñamos a una persona a codepender de nosotros, no está bien, no está bien ocupar el lugar que solamente le pertenece a Cristo. Nada más somos muleta, nada más somos apoyo, nada más te estoy levantando los brazos porque tú ya no puedes hacerlo. Pero la idea es que tú luego al rato hagas un solito. Entonces, entre más personas puedan apoyar, administrar a este tipo de personas para que no generen el enganche, ¿no? La codependencia, el apego a una sola persona sería como lo mejor, y pues nada más se los quería compartir. Sí. Muy excelente desde tu testimonio, gracias. Exactamente cuando oí esa primera parte, cómo te estabas tú toda apestosa, todo fatal, todo lo que dices, es así llegan las personas. Esta es, Dios le mostró en esa visión, así estaba, así llegan las personas. Imagínense qué necesitan, ¿no? Y luego cómo viene Cristo, la abraza, le empieza a acariciar, no dice nada, y así es, esto es lo que vamos a ir aprendiendo en todo esto. Gracias Aletia por
por tu testimonio, muy, Ah, muy importante. Es Sí, como María Magdalena a los pies de Jesús, ¿no? Jesús ujú, no la ministró, no la regañó, es no le dio una enseñanza, no, nada, nada, así. simplemente dejó que ella fluyera, 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 aunque ella sabía que era una mujer muy pecadora, ¿no? Y todas las demás personas sabían quién era ella, una mujer muy pecadora. Entonces, cómo es que Dios, que Jesucristo se está dejando tocar por esa mujer tan pecadora, ¿no? Estaba haciendo, todo el mundo estaba juzgando ese momento, ¿no? Pero Jesús estaba ministrando a ella silenciosamente, ¿no? Le estaba Escribiendo, sí, silenciosamente, Jesucristo así es. estaba sanándola, restaurándola, liberándola, ¿no? Mientras ella estaba solamente ahí ungiendo sus pies. Entonces yo creo que es más o menos eso, ¿no? Jesús actuó en esa forma, en esa misericordia, en una mujer, pues No realmente la juzgó. no la juzgó, ¿no? Los demás la juzgaron, pero Jesús no, al contrario, hasta luego la defendió y la puso como ejemplo, ¿no? De una mujer que mientras más se entiende cuánto ha sido perdonada, entiende, Más, puede demostrar más amor, ¿no? Entonces, yo me imaginé en sí, ese y momento, como eso, esa escena de sí, Jesús. eso. Igual, ándale, igual la mujer que fue sorprendida en el adulterio. ¿Cómo se comportó Jesús, no? Siempre nosotros queremos acosar a la gente. Esta es la forma y vamos a ir aprendiendo de veras. Va a cambiar mucho nuestro panorama. Alguien más había dicho que quería. Le tía Hilda y luego Gina. Sí. Fuerte, tía. Sí, sí, gracias por todas estas instrucciones. Yo siento que desde que empezó tu mami a darnos estas instrucciones, son buenísimas, porque yo en mi pensamiento decía todo esto, guiado por el Espíritu de Dios, y ella después nos dio las citas bíblicas, donde es que seamos guiados por el Espíritu y todas estas bíblicas nos aconsejan qué hacer, amarnos los unos a los otros, hacerlo con ternura, con amor, porque si lo hacemos humanamente vamos a fracasar, vamos a lastimar más a la gente y no vamos a hacer lo correcto. A mí me gustan todas estas instrucciones, pero guiada por el Espíritu de Dios. Y apunté en una, hay veces que son muy fuertes las situaciones y qué mejor que tanto la persona que va a consejería como el consejero estén en un mismo espíritu orando para que sean guiados por el espíritu y para que penetre en la persona que viene muy afectada, muy dañada, que es el Espíritu de Dios trabajando por medio de un consejero, no el consejero dando instrucciones sin ser guiados por el Espíritu. Siempre es importante darle el primer lugar al Espíritu Santo. Y me gustó mucho que dijo tu mami que nosotros somos secretarios, o sea, una secretaria que espera la orden de un jefe. Y nuestro jefe es Dios. Y esperar esa orden que cómo quiere que lo hagamos. Ese es un tiempo. No es ir a una consejería nada más y la persona te va a dar consejos, pero ni siquiera tuvo un tiempo con el Señor para guiar esos problemas tan difíciles, ¿verdad? Que hay. Eso es. Gracias, Silvia. Gina, adelante. Ay, buenas noches. Sí, yo le agradezco, la verdad, a la pastora que se tome su tiempo para estas palabras que pues nos sirven muchísimo, porque siempre nosotros estamos rodeados de personas que no todas están cerca de Dios o no lo conocen, y nuestra misión es hablarlo y compartirlo, así como decía la tía ahorita, pero con cariño, con amor, no juzgar, porque pues quién puede aventar la piedra, ¿verdad? Yo lo que le quería preguntar a la pastora, que cuando uno, a las personas que se enojan a veces con enfermedades, con situaciones fuertes, que no se han tomado el tiempo de pedir y decir, Dios mío, que se haga tu voluntad, pero hay mucha gente, pastora, que se molesta con Dios porque la gente cree que esperamos, así como cuando le decimos a la persona, ¿no? O sea, ¿qué palabras tenemos que tener nosotros como para que la gente sepa que realmente lo que queremos es
hablar con cariño cuando están en situaciones difíciles, cuando la gente se nos acerca y poderles decir, nada más, como ha dicho Armando, que estamos en las manos de Dios, porque no somos nadie nosotros, solo nada más pidiendo a Dios, ¿no? Pero ¿qué se le dice, pastor, a las personas que realmente dicen, estoy enojada con Dios porque se me fue mi padre, porque casi él me prometió que iba a vivir, lo que decía usted, pastora? O sea, ¿qué es lo que se tiene que decir en esos momentos de angustia para muchas personas que vienen a uno y uno a veces no sabe más que instruido por el Espíritu Santo estar pidiendo de la mejor forma? Pues, ¿qué se dice? Estamos en las manos de Dios, nada más. Bueno, me gustaría esa área en la parte de qué cosas aconsejar. Hay una parte como esta para cuando las personas, bueno, no hay una, ¿qué se dice? Sí. Una de las cosas que quiero decir, eso es importante, es que cuando nosotros estamos conectados en el Señor, como decíamos hace un rato, lo que decía Hilda, que cuando nosotros somos secretarios, estamos conectados al Señor, Él nos dice qué cosas tenemos que hacer, ¿verdad? Y todas las cosas. Ese momento Dios nos va a dar esas palabras exactas. Si nosotros nos aprendemos una frase o nosotros pensamos en algo y se dice, tal vez esa persona no necesita oír eso, lo que un día le dijiste a otra que pasaba por ese mismo problema. No va a ser igual. No va a ser igual. Dice, ay, mira, a la persona fulanita cuando le dije esto y esto, porque lo mismo le pasó, murió su papá, como decía de este muchacho, de este hermano, murió su papá, murió esto, y él estaba enojado con Dios. Él estaba enojadísimo con Dios, porque ¿qué de mal hizo para que su padre siempre muriera? Entonces, Dios es el que nos va a dar esas palabras, ¿verdad? En ese momento. Una de las cosas que les quiero decir es que la gente piensa que el dejar a su padre o el dejar a la persona que viva, ese es lo mejor. Y lo queremos, decimos, Señor, déjame a mi papá, déjame a mi mamá, déjame a mi hijo, déjame esto. Y Dios en realidad, que lo mejor para Dios es que esté con él. Pues sí, pues sí. Ahora sí que morir es ganar, ¿no, pastora? Al conocer, al estar cerca de Dios, ¿no? Morir es ganancia para los que creemos en Cristo, ¿no? Ajá. Entonces, si te das cuenta, depende de la persona que le estás hablando, depende porque hay gente que es creyente y puede entender bien esto. Esta persona duró un poco en depresión, pero aunque ya lo sabía, como se dice, ya sé lo que es, ya me dijeron, pero todavía dentro de mí hay eso que no puedo entender de lo que me está pasando. En esa ocasión de esa persona, yo no sabía lo que iba a pasar. Cuando esta persona no conocía a Cristo para nada, el Señor que muere, el papá, no quería nada con el Señor. Él correteaba a todo cristiano que vaya a hablar de Cristo. Entonces, cuando Dios me da la oportunidad de ir a verlo, Dios hace que caiga yo en gracia, porque estaba su esposa, estaba él, que no quería, y que empezó a hablarles, y primero se burlaba un poquito, pero después lo permitió que pudiera hablar con esta persona, al grado, quiero decir en grandes rasgos, llevarlos a los pies de Cristo. Él acepta. Él de repente, un hombre bien se enferma. De repente, ni siquiera sabíamos que se había enfermado, que estaría mal, y de repente, ¿verdad? Nos llaman que fallece esta persona. Pero ese día, esa noche que él fallece, durante esa noche, yo estoy en mi casa, como Dios prepara. Por eso es tan importante que nosotros busquemos, ¿verdad? Dice, yo estaba en mi casa y de repente yo sueño con esa persona. Yo tengo un sueño que él llega a la casa y se para y me empieza y lo veo con una ropa, con su sombrero, como él vestía, con todo, y él me empieza a contar que había ido al cielo y que había visto cosas hermosas. En mi sueño que tenía, sí sabía, sí me contaba bien lo que veía, pero cuando yo despierto de ese sueño, no me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. En ese momento me llama por teléfono y me dice que esa persona había fallecido. Ya, y me vuelvo a dormir porque dije, quieren que yo vaya ahorita, era madrugada. Ese era en otro poblado de aquí cerca de Coatzacoalcos,
Y me dicen, no, le avisamos para que, y se oían los gritos y se oían las cosas terribles en esa casa. Y entonces es para que oré por ellos en ese momento y luego al otro día. Y cuando me duermo, vuelvo a soñar con esta persona, así como que continúo. De veras, y él me dijo de un versículo. Eso es muy bonito, después puedo un día contárselos, pero me da un versículo y yo me despierto y hablaba de que él estaba con el Señor. La conexión con Dios. Sí, de veras una cosa que cuando eso, y todavía sí, esta persona siguió. La familia que no era creyente, ¿cómo recibió eso? Y de veras muchos de ellos se convirtieron a Cristo. Es por eso que no podemos decir algo, ¿sí me entiendes? Sí. Dios va a dar esa palabra necesaria en el momento. Después vamos a dar algunos detalles. Gracias, pastora. ¿Alguien más dijo? Ya. ¿Está bien? ¿Alguien más quiere comentar algo o testimonio o pregunta? Está todo claro. Ricardo, adelante. Sí. No me quedó claro que no nos tenemos que involucrar tanto. No sé en qué contexto debe estar tomado. Yo, del modo que lo miro, si nosotros nos enfocamos en la sabiduría de Él, en el Espíritu, vamos a ser guiados y vamos a ser equilibrados en eso. Amén, amén. Pienso yo. Sí. Si lo tomamos en el contexto de que nos va a perseguir o nos va a llamar y van a ser incisivos, tal vez sea ese el contexto, pero no entendí bien en qué contexto estaba tomado. Esa era mi duda. Está tomando en ese. Es tanto la codependencia que empiezan a tener, como decía la hermana, que por eso tenemos que tener cuidado y poner las manos de Dios y de una manera amorosa, una manera clara en el Señor le decimos a las personas. Por ejemplo, yo les digo, cuando los veo tan afligidos, les digo, mira, se los digo así, no importa, necesitas en ese momento, estás muy angustiado, no importa la hora, llámame. No importa, sea de madrugada, sea la hora que sea, llámame. He ministrado a esas horas y ha habido la liberación y todo, gracias al Señor. Entonces, no importa, exista uno con ellos. Ellos sienten que es que en cualquier momento, pero hay veces te das cuenta que la persona está tratando de llamar la atención más que lo que por lo que te está buscando, que ya quiere que te vuelve a decir lo mismo, vuelves a hacer, y entonces decimos, espérate, y es todo eso, la sabiduría de Dios que tiene que irnos diciendo, no te involucres tanto al grado que hasta te quita el tiempo que puedes tú tener para otras cosas. Es en esa área de no, que a veces hasta un tema como te manipulan y quieren que a todo momento los atiendan, y si no, empiezan a hablar mal de ti, ¿no? Porque no es de eso. Pero también que Dios nos guíe cómo vamos a atender en esa área. ¿Queda claro? Muchas gracias. Sí, clarito. Eran las dos opciones, era lo que yo quería tener claro. Sí. Pero me quedó claro, sí. Fue clara con la explicación. Yo me quedé con duda. Muchísimas gracias, Elo. Bueno, gracias al Señor. Gracias al Señor, Ricardo. Pues adelante, continúa. Sí. Bueno, tenemos esta segunda parte que ya es el tema a discusión, para presentar el tema de discusión que van a hacer, que será la depresión y la ansiedad, que es lo que nos pidieron que hablemos. Claro que entre eso, de repente, como hablamos la semana pasada, que entró mucho este problema de ataques de pánico, ¿verdad? Y que mucha gente lo está sufriendo y lo está padeciendo, y pues se va a hablar también como Dios nos vaya guiando en todo esto. Pero lo que tenemos para hablar es de depresión y ansiedad. Entre esto se va a hablar de lo que es el temor, la soledad, ¿verdad? Que la persona puede sentir, y es entre eso, porque eso es lo que te lleva a este tipo de situación que es la depresión y la ansiedad. Y para esto, para poder explicarles un poquito sobre esto, vamos a tomar a un personaje bíblico. Un personaje bíblico, porque hay muchísima gente que siente que como nos decía la hermanita de la semana pasada, que ella cristiana y no le decía a nadie, porque decía, pero ¿cómo yo, siendo cristiana, caigo en esta tristeza, en esta depresión, esta soledad? Entonces sufría mucho sola, ¿no? Entonces, y dice, y ahora oigo que algunos de ustedes y gente creyente está viviendo eso, y hay gente que se oculta de ese problema por temor a que se le señale o se le diga
pero ¿cómo puede ser que tú, siendo cristiano, conociendo de Dios, estés en ese estado? Y eso pasa mucho, ¿sí? Entonces, esta es una de las razones porque vamos a agarrar a un gran hombre de Dios, a un profeta de Dios de la Escritura. Y este hombre es el profeta Elías. Sí. Voy a leerles, ¿verdad? Lo que tengo para no pasarme alguna cosa tan importante de esto, de los detalles que puse aquí para no ponerme a hablar de más, porque luego si no lo leo, digo mucho. Yo quiero mejor que vayamos hablando de esto. Dice, Elías fue un poderoso hombre de Dios, definitivamente. Sabemos quién era Elías, este gran profeta. De acuerdo a las escrituras, este profeta del Antiguo Testamento era un hombre de oración, un ferviente líder espiritual, muy grande, un siervo, ¿verdad?, de Dios, dedicado y probablemente un buen expositor de la palabra también, un predicador. Era alguien que buscaba de Dios, Dice, también dice, a través de su vida, Elías había visto al Señor trabajar en forma poderosa. Cuando estaba solo en el desierto, Elías fue librado del hambre porque Dios envió a cuervos cada día para que le dieran la comida. Cuando se quedó en el hogar de la viuda, ¿verdad?, vio la provisión de Dios en medio del hambre que había, del tiempo de sequía. Él pudo decirle, si tú me das ese pan, con el poco de pan y aceite, no va a escasear de tu mesa. Y pasa lo que él dice. Entonces es un hombre que está conectado al Señor, que busca de Dios, está, ¿verdad? Y también al hijo de esa viuda, él le vuelve la vida cuando muere, resucita y hace volver la vida al muchacho. Pero después de muchas cosas, podríamos hablar de Elías, tantísimas cosas, cómo fue usado poderosamente por el Señor, un gran profeta de Dios. Pero sabemos que hubo esa fuerte confrontación con los 450 profetas. ¿Se acuerdan de esta historia? Ellos, ¿verdad? Ellos creían que Baal era el Dios, era el Dios, era el principal. Y Elías estaba diciéndoles que su Dios era el verdadero Dios. Entonces conocemos la historia que se hace de decir, bueno, vamos a poner, ustedes hagan un altar, pongan sacrificio, hagan lo que tengan que hacer y clamen a su Dios. Y ellos, dice la palabra de Dios, que ellos clamaban a su Dios, se cortaban, gritaban, Elías se burlaba de ellos y decía, griten más fuerte, tal vez Dios esté dormido, esté distraído, todo eso que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, no pasa nada, porque era que no prendieran fuego, sino que el fuego cayera del cielo y ese era el Dios, ¿sí? No prendieran nada y entonces que quemara ese holocausto que ellos tenían. Y vemos entonces en el caso del profeta Elías, él clama a Dios, pide a Dios, él le echa agua, mucha agua, dice la palabra de Dios, a su altar, donde estaba su sacrificio para Dios, echa muchísima agua, lo retaca hasta hace una zanja alrededor para que haya muchísima agua. Y cuando él le clama a Dios, ora a Dios, vemos que Dios responde. Vemos que Dios responde y la gente en ese momento, pues muchos de ellos se arrodillan y ellos dicen, Jehová es Dios. Al ver que lame todo eso que estaba allá, todo el agua que estaba allá, y todo lo lame del fuego del Señor, mostrando que era, y esto está en Primero de Reyes, capítulo 18, 39, cuando las mismas personas, al ver cómo Elías fue usado por Dios y mostrar quién era Dios, y con esa seguridad de Elías, la gente que estaba allá dijo, Jehová es Dios, Él es Dios. Pero si nosotros podemos recordar, imagínense, ¿y qué pasa con los sacerdotes de Baal? Esos 450, ¿qué pasa con ellos? Los matan, ¿no? Porque así era. Matan a todos ellos. Claro que cuando sabe la reina Jezabel de lo que había pasado, ¿verdad? También matan a algunos de los
profetas, algunos de los seguidores de Elías, pero busca a Elías para quitarle la vida. ¿Queda claro hasta ahí? Entonces, esto es a grandes rasgos, ¿verdad? De lo que nosotros podemos recordar. Entonces, ella decidió matar a Elías. Dice rápidamente, voy a subirlo. Aquí está. Dice, dice Elías, entonces quería matarlo. Rápidamente el profeta escapó al desierto y se lamentó por el temor y suplicó a Dios que le quitara la vida. ¿Qué había causado, dice, en este cambio en Elías? ¿Qué había después de él conocer de Dios, saber de Dios, ver las maravillas de Dios, todo lo que Dios le permitió hacer? Un hombre, un siervo del Señor, un profeta de Dios, que oía la voz de Dios y que él transmitía lo que Dios estaba diciendo. ¿Qué había causado este cambio en la vida de Elías? Quien había sido fuerte, grandemente usado por Dios, parecía haberse agobiado con la depresión. Elías cae en una depresión muy fuerte, muy fuerte, ¿verdad? Tuvo cólera, o sea, enojo, ansiedad, que es lo que trae la depresión, y dice que depresión, cólera, ansiedad, soledad, él se sintió solo, temor y aún deseos de morir. ¿No es verdad? Si alguno de nosotros fuera a visitar a Elías, que ya sabemos, que les digan, hay un hombre en el desierto, un gran siervo de Dios, una persona muy usada por Dios, una persona que escucha, ¿verdad? Y es atento a la voz de Dios, y todo esto está en el desierto deprimido en gran escala, súper deprimido. ¿Sí? Tiene mucha ansiedad, tiene mucho ese ataque de pánico. Él tenía todo en ese momento. ¿Cómo lo aconsejaríamos? Dice, yo voy a aconsejarlo. ¿Quién de nosotros dice, yo voy a aconsejarlo? ¿Y qué le diría? ¿Alguien? Una cosita. Entonces, sé que es difícil. Y es ahí donde queremos llegar y hablar de las personas, que no importa, hermanos, nunca veamos quién fue o qué es. Hoy, ¿qué necesidad tiene la persona que tú vas a aconsejar? Porque si enseguida, a ver, ¿quién vino a hacer a consejería? Elías, el profeta. Ay, no, mejor que me aconseje a mí, ¿no? Mejor que me enseñe. ¿Cómo? Y es ahí donde nosotros vamos a recibir muchísimas personas, muchísima gente. Gracias, Dios, ¿verdad? Gracias a Dios me da este privilegio, esta oportunidad de poder aconsejar a muchos siervos de Dios con trayectorias bastante tremendas, pero que están pasando depresiones, están pasando divorciarse, y que nadie todavía lo sabe ni nada, y ya están a punto de divorciarse o a punto de cosas, y entran en depresión porque su hijo se dio cuenta que tiene este problema y no sabe, bueno, muchas cosas. Si nosotros decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo un siervo de Dios? Sí, un siervo de Dios. Alguien puede caer en depresión también, y que tiene una necesidad, y tú y yo también caemos en depresión. ¿Queda claro? Y esa es la razón por la cual es tan importante, y más en estos tiempos que estamos pasando de pandemia y todo esto. Hay muchísima gente con depresión, hay muchísima gente que tiene problemas de ansiedad, ¿verdad? Por todo lo que se está viviendo. Entonces nosotros, con la ayuda de Dios, podemos aconsejar a alguien con esta. Por eso dice, si pudiésemos nosotros aconsejarlo, aun cuando hemos leído libros sobre consejería, dice, es difícil saber qué decir o cómo responder cuando nos enfrentamos cara a cara con una persona necesitada como Elías. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué podemos aconsejar a Elías?
nos aconsejaría él a nosotros, ¿no? Nos diría muchas cosas, pero él estaba pasando por una ansiedad muy fuerte, ese ataque de pánico él tenía, porque él tenía miedo a la muerte. Él tenía mucho esto. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a enfrentarnos a personas así? Dice, escuchen bien esto, no existen fórmulas que apliquen a cada caso en consejería. Les decía la vez pasada, no hay fórmula. En los casos para nada podemos escribir sobre cómo aconsejar. Hay formas y cosas que podemos hacer, pero no podemos seguir un patrón, porque son necesidades muy personales de cada quien, de cada persona, ¿verdad? Entonces es importante eso. No existe fórmula que apliquen a cada caso en consejería. No existe un libro suficientemente extenso para discutir cada problema en consejería cristiana. Entonces tratemos de ver cómo la escritura habla de las necesidades específicas en consejería. Debemos recordar siempre, sin embargo, que la consejería cristiana únicamente puede ser exitosa cuando descansamos en la guía, el poder de la sabiduría que viene de Dios. Ese es nuestro libro, ese es nuestro manual, ese es el que vamos nosotros al mejor consejero, al mejor psicólogo, al mejor, ¿verdad?, terapeuta que puede existir. Entonces es donde allí entramos para poder hacer esta consejería. Y tú y yo lo podemos hacer, todo el mundo, si lo crees. Por algo estás allí, por algo estamos aquí juntos, porque Dios quiere levantar gente. Y de veras que el Señor tiene premios, tiene premura para levantar gente con deseos y decir, yo quiero ayudar a las personas, yo quiero, pero eso es lo que he hecho, ha sido contraproducente. La gente no se quiere acercar a mí porque lo regaño, porque le digo, porque esto y por lo otro, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos y comprendamos que no es nada más aprendernos unas cuantas oraciones, unas cuantas cosas para poder llevar a la consejería. ¿Alguna pregunta en esta área? ¿Seguimos? Cuando se está acercando el tiempo me señalas, Armando, ¿eh? Sí, yo te digo. Seguimos. Sí. No hay nadie que haya levantado la mano, ¿verdad? No. Está bien, seguimos. Muy bien. Entonces, voy a hablarles un poquito de lo que es la depresión. ¿Sí? Dice, a la depresión se le ha llegado a conocer como uno de los más comunes problemas personales. Es algo muy de cada quien lo que esté pasando. En diferentes oportunidades, la mayoría de nosotros, incluyendo a los terapeutas, a los consejeros, ¿verdad?, nos deprimimos. Y tal parecer que el consejero cristiano atenderá a muchas personas que están luchando con este mal común, que está muy tremendo, pero ese doloroso mal. Algunas de esas personas quizás sean creyentes dedicados como Elías. ¿Sí? No te espantes cuando quien vas a aconsejar, si Dios te está haciendo que tú lo hagas, pues es porque Dios te va a dar la palabra. Dios te va a dar la palabra. Una de las cosas que la gente, y de veras yo alabo a mi padre, yo lo digo esto porque pues Dios me llamó a esto. Entonces, y ahora quiere que se comparta porque hay mucha necesidad. Que me dicen las personas que están pasando por problemas y que dice que les viene a la mente, pues mi persona dice, ve con ella, ve con Elba, para que te diga. Y cuando me dicen eso, me siento con un compromiso gigante. Y eso fue lo que me ha hecho, lo que estamos hablando el día de hoy, que digo, Señor, si tú lo enviaste, o sea, ¿quién soy yo? Tienes tú que hablar a través mío. ¿Qué es lo que quieres que se le diga? ¿Qué es lo que quieres que esta persona escuche en este momento que trae este problema? Y es una de las cosas que le voy a dar un tip mío, por esta misma razón, porque he aprendido que no hay algo que podamos continuar y decir lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, desde la persona, desde antes ya pidió que quiere consejería, ya oro por esta persona, ya estamos orando, diciéndole al Señor que es. Pero cuando esta persona está platicando, estoy clamando la sangre de Cristo, estoy clamando al Señor.
Padre, le digo, tú estás aquí. La sangre de Cristo tiene poder. Sé que tú vas a deshacer todo esto. Señor, yo sé que tú por algo está esta persona acá. Señor, taca, 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 taca. Ya estoy escuchando para que entonces, Dios dé la palabra. Porque siempre decir, ¿qué le diré? ¿Qué es eso? ¿En qué libro está? O vengo y traigo Google o lo que sea, ¿no? Pues eso no nos va a servir para nada. ¿Queda claro? Entonces, es importante que nosotros, ¿verdad?, estemos pendientes en lo que cuando el Señor quiere usarnos. Y la única manera, ¿verdad?, para ayudarnos a aconsejar a personas, dice, deprimidas, podría ser muy útil entender algunas de las características de la depresión, algunas causas de ellas, algunas técnicas para ayudar al deprimido. Pero sabemos, ¿verdad?, que algunas de estas personas quizás sean creyentes, dedicadas o lo que venga. Entonces es importante que nosotros tengamos que aprender y estudiar este tipo de cosas. Entonces, algunas características, voy a hablarles sobre esto, algunas características de la persona deprimida. Dice, ¿cómo actúa una persona deprimida? Para que nosotros podamos entender sobre de esto, cuál es su forma de actuar. O sea, son cosas más o menos que sí se dan en las personas. Podemos empezar a buscar una respuesta y vamos a volver a observar a Elías, a nuestro personaje, al quien nosotros vamos a ver cómo lo aconsejaríamos, qué palabras se le diría a alguien como Elías, que ha caído en una depresión, que ha caído en ataque de pánico, que está muy triste y se siente muy solo, ¿verdad? Entonces, podemos empezar a buscar una respuesta observando a Elías, como lo registra en Primero de Reyes. Pueden ustedes abrir allá en Primero de Reyes, capítulo 19. Ahí está esta parte que pasa a Elías. El profeta Elías, él tiene miedo. Él entra en un temor, por eso él se escapa al desierto y se esconde porque tiene miedo. La persona que tiene depresión le abarca, le llena algo de temor. Tiene miedo. Por eso a principio no dice, hay veces ni sabe que tiene depresión. Simplemente dice porque siento así como que tengo un temor de algo, no sé, vaya a pasar algo, no sé qué siento, por qué acá. Entonces empieza a sentir y ni siquiera sabe que lo que tiene es una depresión, sino pero ese es un síntoma. Y esto lo podemos encontrar en el versículo 3, en el caso de Elías, de capítulo que estamos diciendo de primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, ¿verdad? En el versículo 3 dice, Elías, dice, tuvo miedo. Enseguida arribita, ella tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Esa es una de las características y estamos buscando no a persona común y corriente, sino a alguien que está escrito en la Biblia, que pasó todo esto y cómo la palabra de Dios nos enseña a llevar. ¿Perdón? ¿Alguien habló? No, ¿verdad? Entonces, no, tenía prendido el micrófono, Mónica, creo. Ajá. Entonces, ¿verdad? Él tuvo miedo y huyó para salvarlo. Y es una de las cosas que nosotros podemos ver es el tener miedo. Dice, se sentía solo. Definitivamente hay mucha soledad que aunque estés en tu casa y haya muchísima gente y estés rodeado de las personas, la persona se siente sola. Y entonces te lo empiezan a decir. No sé, dice, tengo temor, dice, desde que, o sea, no sé, tengo un temor y aunque me siento sola y quiero estar solo. No quiero que nadie esté conmigo. Ellos se empiezan a apartar. A pesar que se sienten solos, aunque haya gente, se empiezan a apartar en ese problema de soledad que pueden llevar, ¿verdad? Y el profeta dice, tenía miedo, se sentía solo, y tan triste y desanimado que no quería hacer nada, ni siquiera vivir más. Aquí en el versículo 4 dice, porque dice, tuvo miedo, vimos la prueba. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Allá vemos de la soledad que él tiene. Él no le dijo a alguien, oye, acompáñame,
ayúdame a escapar, escóndeme en tu casa, me está persiguiendo la reina, voy a hacer a tal lugar. No, enseguida la persona, uno de los síntomas es el temor y la soledad. Venga lo que venga. Esa es una de las cosas que podemos estar viendo en Elías. Y dice Elías, dice aquí en el versículo 4, y luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol. Ni siquiera dice un solitario árbol, que es un solo árbol, estaba ya en toda esa parte, y tal vez habían otros donde habían más, pero ahí está donde la persona se proyecta, busca el lugar donde se sienta solo. Busca ese lugar. Si tiene una recámara, se mete a esa recámara. Si no sale, ve qué hacer o se va a un rincón. Los niños que tienen depresión, lo vas a ver que busca rincones, que buscan lugares donde están solos, se sientan en una silla y ahí están, buscan esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que les está llevando. Entonces nosotros tenemos que entender algunas de estas características de soledad y te sienten en el versículo 10, bueno, luego te voy a leer el 5, luego nos vamos a ir al 10, donde también tiene otra de las características. Entonces se acostó y se durmió bajo el árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó. Una de las cosas es que les va a dar esa tristeza, ese desánimo, lo lleva a dormir. La persona con depresión duerme bastante. Se acuesta, está solo, está deprimido, se duerme y dices, ¿qué tiene? Porque está durmiendo. Ustedes saben que dice, es que yo no tenía ganas de bañarme, no tenía ganas de comer, no tenía ganas de nada de esto. Entonces me voy y me duermo, me acuesto y ahí estoy. Entonces ahí cuando la persona ya está así, se van dando cuenta, esta persona está deprimida. Tiene mucha depresión. Y entonces empezamos a preocuparnos por esto, ¿verdad? Y ni siquiera dice, quería vivir. En el versículo 10 de este mismo capítulo, dice, he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas, y yo soy el único que quedó con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Ahí está él declarando su estado en que él, este profeta se encuentra, y siente que es el único, siente que nadie, se siente con esa soledad, ha perdido muchísimas cosas, ¿verdad? Ahorita seguimos leyendo y nada, ni siquiera vivir quiere, y él le dice a Dios en el versículo 4, él le dice a Dios, quítame la vida. Dice, basta ya, Señor, en el versículo 4. Dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de rama y pidió morirse. Y ese es otro de las cosas que tiene la persona deprimida. Ya quiere morirse, quiere dejarse morir. Y piensa que no va a salir de este problema. Ha luchado, ha visto y nadie lo puede ayudar. Entonces una de las cosas es esta, que él se siente morirse. Y dice, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Para qué vivo? ¿Para qué vivo? Y esta es una de las cosas que nosotros podemos pensar también en algunas características. Dice, los terapeutas han descubierto que las personas deprimidas también tienden a ser autocríticas, y esta es mucha verdad. Si alguien la rechazó, un novio, el esposo tiene otra persona, él llega a conocer a la otra persona, aunque la persona dice, ay, y me va a cambiar por esa fea, por esa gorda, por esa no sé qué, y la verdad que luego ella se va y se pone en el espejo y dice, ya ves, te cambiaron porque mira cómo estás, fea, gorda acá, horrible, y mira tu carácter, lo ahuyentaste, y empieza a decirse cosas feas. Empieza a lastimarse. Por eso hay niñas, hay niños que se hacen laceraciones, se cortan, se pican, se quitan el cabello, se hacen hoyos en la cabeza porque se están castigando ellos mismos. Entonces hay síntomas que si un niño o una niña está
taca, taca, y así solito, y ahí hay un problema de depresión, algo le está pasando, algo tiene esta persona que necesita ser ayudada, ser ayudada. Entonces, esto es importante que nosotros podamos entender, ¿sí? Por eso dicen que las personas deprimidas también tienen autocríticas letárgicas y tienen dificultad para concentrarse, carecen de energía, por eso se acuestan y en ocasiones luchan con sentimientos de culpa y enojo. Ahí viene ese enojo y en ocasiones estas personas pueden lucir perfectamente normales. Cuando se sienten bien las ves y que tienen nada. Y a rato, boom, decae. A rato caen otra vez. Pero hay momentos que dicen, ellos mismos dicen, ya salí, ya no, y vuelven a caer en esos estados depresivos. La persona sale y entra hasta que ya llega un grado que ya está muy terrible, como en el caso de Elías, que ya se va y dice, yo quiero morir. Yo quiero morir. Pero su interior luchan con fatiga, irritabilidad, se enojan, que dices, bueno, ¿y ahora por qué se enoja por cualquier cosa? Si le hablas, si le quieres explicar algo, dice, mira, ya cállate, no quiero, que no sé qué, dices, no era así. Entonces veamos los síntomas que pueden venir, pérdida de entusiasmo acerca de la vida, desánimo y carecen de gozo y alegría. Siempre esa mirada, esa carita, esa vida, están tristes, cabizbajos, caminan y todo este tipo de cosas que nosotros sí podemos entender cuando alguien tiene, porque a veces ni siquiera la misma persona sabe que tiene problemas, ¿verdad? De depresión o de angustia. Y de gozo, dice, en ocasiones sueñan despiertos con la forma de escapar de todo esto, y aún personas cristianas pueden estar tan desalentadas que tienen ideas suicidas. Lo que nos va a llevar el enemigo a través de todo esto es a la muerte, ¿verdad? Él vino a hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y la vino a dar en abundancia. Eso es lo que sabemos. La misma persona que si es una persona creyente o es alguien así como el profeta Elías, conoce y sabe todo esto, pero en ese momento necesitan, como decía nuestra hermana, de amor, de un abrazo. Ellos se sienten apestados, ellos se sienten podridos, ellos se sienten fatal, que nadie los quiere. Una de los síntomas también es nadie me quiere, no me quieren, se sienten rechazados, por eso esa soledad que hay allí, entonces se van sintiendo de esta manera. Pero ahí es donde nosotros tenemos que atacar esas áreas y engañar al mismo enemigo que está tratando, porque hay algunas cosas, sí, definitivamente, todo lo que te quita la paz, todo lo que te quita ese gozo, el gozo del Señor, que es nuestra fuerza. Hay lucha interior en nuestra vida, pero vamos a ganarlo, ¿verdad? Con ese amor y también con la palabra. Hay veces que el Señor nos habla a confrontar a la persona, a hablar. Hay momentos que lo hace, pero la persona lo recibe y dice, wow, de verdad nadie me había hablado como me habló y sí necesitaba eso, pero siempre es dirigido por Dios, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Algo sobre de esto, porque no sé si hay tiempo, y luego sigue algunas causas de depresión, y otras cosas que si ahorita lo tenemos listo y podemos hablar un poco sobre eso, se podría llevar el tiempo y ya para poder, si o continuamos con lo que hay. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien tiene un comentario? Ajá. Yo creo que ahorita vamos a los comentarios y yo creo que hablamos de esto, ajá, y continuamos la próxima semana y hablamos de este tema porque para que no se vaya tan rápido el tema. Y además porque es muy importante. Ándale, sí, está muy bien. Ok, primero Aletia y después Ginny. Ajá, lo más breve y conciso, por favor. Adelante, Aletia. Sí, nada más eso de que hablaban de la guianza del Espíritu Santo es así importantísima. Y si en algún momento llegan a sentir de parte del Espíritu, deja todo y ve a ver a tal persona, háganlo, porque puede ser de vida o muerte. Y yo lo testifico. Porque yo estaba con pensamientos suicidas, yo no le decía a nadie. Dios me acababa de sanar, me acaba de dar la vida, ya saben, pero yo quería morir. Y yo no lo decía a nadie por 1000 cosas. Y cuando llegó una persona a orar por mí y a decirme,
¿cómo es posible que estás pensando esto? Y yo así digo, wow, ¿cómo sabe lo que estoy pensando? No. Y el Señor me mandó y bla, 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 bla. Yo ahí sentí el amor de Dios para con mi vida y de verdad que fue de vida o muerte para mí. Entonces, si en algún momento sienten de parte de Dios, deja todo y ve hacia esa persona, de verdad que no lo duden, háganlo, porque sí puede ser de vida o muerte. Sí, amén. Gracias. Muy importante. Gracias. Ginny. Mira, voy a tratar de ser breve. Cuando preguntaste, Elba, ¿qué consejo le darías a Elías? Pues yo pasé lo de Elías. Yo estuve deprimida casi un año. Pero el Señor no me soltó y me decía, quiero que entres a tu lugar secreto. Y yo le decía, no quiero, no tengo ganas. No tengo ganas de escuchar mis alabanzas, pero las ponía. No tenía ganas de leer la palabra, pero la leía. No tenía no tenía el ánimo, pero lo hice porque sabía que el Señor no me soltaba. No tenía ganas de orar. Le decía yo al Señor. El Señor me llevó a Filipenses 4, del 4 al 8, donde dice, alégrate, repito, alégrate. Y Señor, pero ¿cómo me voy a alegrar si no tengo ganas? Pero después el Señor me mostró que no era sentimiento. Esto, claro que es para creyentes. Yo creo que eso es para los que creemos que nos pasa esto, ¿no? Entonces Dios me mostró que no era mi sentimiento, era el gozo de Él que Él me estaba dando, que yo pensara en Él, en pensamientos de Él, para que yo tuviera ese gozo. No te inquietes por nada, hija, como dice Filipenses. Entonces yo le entregaba toda mi inquietud, como dice, entrega todas tus peticiones, todas lo que te está pasando con acción de gracias. Pero yo, hermanos, yo lo hacía obligada. Todo eso no lo hacía con ganas, como ahora lo hago, no lo hacía con ganas. Pero al otro día otra vez, ven a mi encuentro. No, Señor, lo mismo, por 8 meses. Y bendito sea Dios que tuve hermanos que ustedes conocen, a Todd y a Joaquín, que me estuvieron apoyando mucho orando por mí. Sabían lo que me estaba pasando. Y yo no llegué a pensar que quería morir, de suicidarme, pero sí me acuerdo diciendo, ya entiendo por qué gente se quiere quitar la vida, ya entiendo por qué la gente se quiere morir, pero yo esos pensamientos se los entregaba al Señor. Entonces, mi consejo es para Elías o para cualquier persona que creemos, tal vez no sintamos el ánimo, ¿verdad? Pero no dejar de decir gloria a ti, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Declarar la palabra, aunque no tengamos ganas de decirlo o hacerlo, declararlo. Y poquito a poquito, hermanos, el Señor me liberó. Es más algo tan hermoso que me entró un ataque pánico y empecé ¿cómo se llama? Shake. ¿Cómo se dice shake? Temblar. Empecé a temblar. Y mi esposo, que no era creyente, bueno, no era, tenía sus altibajas con el Señor. Él estaba aquí en su hamaca. Y me vengo llorando, temblando. Le digo, amorcito, por favor, necesito que ores por mí. Y él nunca oraba. Pero era su amor, me vio así tan mal y era su amor tan grande por mí, que fue una oración tan sencilla, como dicen, Dios usa a todos, ¿no? A todos. Y fue eso, nada más, por favor, Señor, toca a mi esposa, ayúdala. Esto es lo que dijo. Me entró una paz, una tranquilidad, se me levantó eso. Entonces, mi consejo es eso, aunque no tengamos ganas,
claro está que yo no caí en una depresión tal vez tan fuerte como Aletia, como otras personas que ni siquiera quieren pensar en hacerlo, aunque ni quieren saber nada, ¿no? De nada en ese momento. Pero a mí sentía yo esa invitación de Dios todos los días, de entrar con Él, y hasta que se me fue, gloria a Dios, hasta el día de hoy. Y bendito y alabado sea el Señor, le doy toda la gloria a Él. Y Gloria al si Señor, alguien le puede servir este consejo, pues nada más es un testimonio. Gracias. Estoy observando todas las caras. Danelli, ¿tú? Ajá, adelante. A ver si aguanta porque tiene una fila rápidamente. Okay. Pienso que hay más en la Biblia, Jeremías, Isaías, Job, Elías, que sintieron mucho. Y que muchas veces decían, y esto me habla de que aunque eran fieles siervos de Dios y hacían la obra, la depresión así es, muchas veces nos vemos funcionales, se ve como que puede la persona y de repente, boom, pareciera que de golpe viene, pero una acumulación de muchas cosas. Pero todos a pedir dirección, porque muchas veces los que nos dedicamos a esto vemos mucha necesidad y a veces si tenemos varios pacientes y todo, tenemos que pedir la dirección de a quién vamos a atender o qué es lo urgente, Señor, porque aún teniendo el conocimiento, no sabe realmente quién es el que necesita, cuando la verdad es que a veces hasta una persona tiene demasiadas dificultades, ¿no? Y siempre confiar en que es Dios, aunque nos usa, porque a pesar de todos nuestros esfuerzos, si una persona cae en una depresión más grande o en un intento suicida, si se queda la persona, el consejero o terapeuta creyendo que es su responsabilidad, viene una culpa que es devastadora. O sea, hay también toda una parte muy importante de la persona que está tratando de ayudar, que se tiene que tener en cuenta y siempre ponerlo a los pies de Cristo y vaciarnos y llenarnos de Él. Solo puede. Amén. Y confiar también, yo psiquiatras y terapeutas muy buenas, presiones y ataques de pánico, y para hacer más a las personas. Sí, y orar por los intercesores, que creo que los intercesores muchas veces sienten con mayor fuerza las emociones de las personas. Siento que a veces algo que el Señor pone en algunos corazones, no todos lo experimentan. Entonces también tienen que ir a Cristo por algún propósito. Dios permite que uno sientan más las situaciones que no son propias de su vida. Y no es algo malo, Dios nunca nos va a dar nada malo, sino también aprender de para qué nos lo da Dios y siempre todo ponerlo a sus pies, ¿no? Porque somos un cuerpo y todos nos necesitamos. Es todo, gracias. Ay, se aguantó. Silvia. Me llama la atención cuando Elías entra a la cueva, de lo mal que se sentía y huyendo de él mismo y buscando más soledad todavía. Dice en el versículo 9 que él entra a una cueva y viene palabra de Dios a él que le dice, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, me hace ver que para Dios es tan importante las etapas donde estamos y hasta dónde podemos llegar cuando más solos nos sentimos. Para Dios es tan importante que le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, no era su lugar, pero me encanta porque él, Dios, que cuando sentimos que ya estamos y nos escondemos, ya no queremos saber nada, hasta en una cueva se fue, ahí estaba Dios. Nunca lo dejó. No. Y nunca nos va a dejar. Amén, amén. Gracias. ¿Alguien más? Que quede de tarea seguir pensando cómo podemos ayudar a Elías para la próxima semana. Está interesante la juego, la dinámica. Muy bien. Vamos a seguirlo. Sí. Pues pues fue bastante bien. Yo creo que es bueno repasar todo esto, repasar todo lo primero, el qué no hacer, ¿no? Qué cosas cuidar para no cometer esos errores, ¿no?
Entonces, que es la primera parte, y aprender a ser sensibles y aprender a amar y pedirle a Dios ese amor. Si no lo tenemos, pedirle a Dios ese amor que viene de Él, para que podamos nosotros ser sensibles a las necesidades de las personas, ¿no? En mí esa parte, la parte que me da la atención, que generalmente hacemos es que confrontamos enseguida el problema, ¿no? Y confrontamos y les decimos, no, tú no debes de hacerlo así, ¿no? Y yo creo que es ahí donde tenemos que ir aprendiendo paciencia, comprensión, entendimiento, para poder ayudar de una mejor manera, ¿no? No siempre la solución es confrontar a las personas y decirles mal. Si las personas están enojadas en Dios, yo he escuchado muchas personas que lo primero que dicen, no, así como que de reacción y como que receta, no debes de enojarte con Dios, eso está muy mal que te enojes con Dios, y empiezan a tirarle duro a que no deben de enojarse con Dios porque que pues no es así, ¿no? Yo creo que Dios por Dios no hay ningún problema de que nos enojemos con Él. Él aguanta todo y nos entiende, nos comprende, y él es el que tiene la mayor paciencia que todos, ¿no? Para esperar ya cuando nosotros estamos listos para recibir la enseñanza, la revelación, el entendimiento, ¿no? Es lo que yo aprendí el día de hoy en la primera parte, y en la segunda parte, pues el común denominador, pues es las ganas de morir, ¿no? El estar solos, ganas de morir, el dormir, ¿no? Es algo que yo he visto muy común también. Es como un escape, ¿no? Mejor duermo, ¿no? No quiero pensar en nada, no quiero, es como un morir en vida, ¿no? Dormir, digamos, ¿no? Entonces, he escuchado personas que dicen, yo me acuerdo cuando en la experiencia de ministrar a las personas, una persona ya grande, hace tiempecito, bastante tiempo, decía, es que me molesta despertar y yo seguir vivo, ya no quiero seguir vivo, yo quiero que ya no amanecer el siguiente día, ¿no? Entonces, se enojaba por despertar, por despertar al día siguiente, ¿no? Así estaba su depresión, y yo decía, ¿cómo puede pasar eso a una persona, ¿no? Pero es algo que también ya en experiencia ya lo viví también, ¿no? No quiero despertar al siguiente día en tiempos así difíciles, ¿no? Yo creo que son de los comunes denominadores, y que también yo veo aquí como que el choque emocional muy fuerte, porque Elías está huyendo para que no lo mate Jezabel, pero al mismo tiempo le está diciendo a Dios, ¿no? Es una confusión emocional impresionante. Y yo en lo que entiendo acá, pensando en esto de Elías, como decíamos la semana pasada, decía mi mamá, siempre hay un origen, todo tiene un origen, un porqué, ¿no? Una raíz. Y yo lo que veo aquí es que esta mujer Jezabel tenía un espíritu maligno, ¿no? No era cualquier mujer, no era cualquier persona, sino que tenía un espíritu maligno, que luego Dios le llamó Jezabel a ese espíritu maligno, ¿no? Y que hasta la fecha se le conoce ese espíritu maligno como Jezabel, ¿sí? Entonces fue una influencia de ese espíritu que lo hizo llenarse de pánico y de miedo, ¿no? Entonces yo lo que haría es irme en contra del espíritu de Jezabel y ministrarlo en liberación en cuanto al espíritu de Jezabel, ¿no? No que él tenga el espíritu de Jezabel, sino que fue atacado por un espíritu de Jezabel, ¿no? Hablando específicamente de Elías. Entonces, es lo que yo pues ya percibo. Sí. Sí, muy bien. Pues ¿alguien último comentario para cerrar, o ya mi mamá va a cerrar al ratito y nos despedimos para la próxima semana? Gracias a todos porque se conectaron, por estar aquí con nosotros aprendiendo. ¿Algún comentario más? ¿Alguna? Una última cosa. A ver, tía. Siento que nosotros que ya estamos aquí involucrados, este remanente en aprender, pedirle a Dios cada uno que nos dé un espíritu de discernir, y más vamos a dar un consejo. Exactamente. Discernimiento de espíritu nos hace falta. De discernimiento de espíritu. Amén. Muy bien, mam, pues, ¿quieres cerrar? Sí, bueno, pues no sé cuánto vaya a llevar esto, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios, estoy contenta, te estoy orando mucho por esto. Sigan, por favor, orando por mí, por todo lo que se está hablando, porque de veras que con temor y temblor, ¿verdad? Pues pidiendo qué es lo que se necesita hablar. Es tan grande, es tan extenso,
todo esto es muy, muy grande. Entonces, ¿qué es lo que en realidad estamos necesitando? ¿Qué es lo que nos llevaría a todo esto? Entonces, oremos para continuar. Vamos a seguir trabajando sobre Elías. Es muy bueno que leamos y tengamos esto, porque como Dios, ¿verdad? En esa consejería que Él en ese caso le da a través del ángel, lo que hace, en qué es lo que le dice, muchas cosas importantes que nosotros vamos a poder aprender y aparte, pues, ver también algunos, ¿cómo se llama? Ejemplos que hemos vivido y que si tú has orado o pasaste por eso, nos ayuda a que, cómo fue que fuiste confrontado, cómo fue que fuiste enseñado, instruido, cómo Dios te abrazó, como el sueño, visión que tuvo esta niña. Entonces, todo lo que venga es muy bueno, porque como puedo decirles, lo que estamos hablando son cosas básicas tan importante para que no nos desviemos. Y es muy importante que sepamos esto. Y también pues las características y vemos que no les estamos saliendo más de otras cosas, ¿verdad? Estamos tomando de Elías. Y sí, en la Biblia está David, sus salmos, muchos podemos ver cómo él cayó en depresión varias veces. Entonces, no nos espantemos quien haya caído o si nosotros estamos pasando, díganlo, todos oremos los unos por los otros. Somos un equipo que tenemos que levantarnos y oremos por eso, como dicen las semanas, que Dios nos dé discernimiento de espíritu, que Dios nos dé sabiduría y que Dios nos va a poner las personas. Si practiquemos ahora sí con Elías, así no estamos directo con una persona y la reguemos, sino él, ¿verdad? Dios estuvo con él y todo lo que sabemos, entonces va a ser de mucha, mucha, mucha bendición. Dios me los bendiga grandemente y hermano, si quieres puedes despedirnos en oración. Padre, te damos muchas gracias por, eres tú, Señor, el que has puesto en nuestros corazones el seguir aprendiendo. Eres tú, Señor, el que tú puedes ver que tantas personas están pasando por esta situación y nosotros somos ese canal de bendición. Nosotros somos, Señor, tu voz, nosotros somos tus manos, Dios, para levantar y fortalecer a estas personas que estén pasando. Y también nosotros cuando pasemos por estas situaciones, poder también ser sensibles y poder pedir ayuda y poder confiar en el cuerpo de Cristo, Señor, y poder salir victoriosos y que esto ya no sea, llegue el momento en que ya no sea más un problema, Señor, en tu cuerpo, en la familia de Cristo, sino que ya hemos encontrado, Señor, esa libertad completa, Señor, aprendamos, Señor, a poder ministrar y salir libre de esto y también ser astutos para no caer en las trampas de Satanás y así ya no caer en estas situaciones más. Padre, te damos gracias, bendice, Señor, a mis hermanos, que tú traes libertad, Señor, si hay alguien aquí que esté pasando por esa situación, trae libertad, ministralo en esta noche, Señor, influye con tu espíritu, manda ese ángel como el de Elías, a ministrar, a liberar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, gracias a todos.